Bien, y ahora vamos con las operaciones que podemos hacer con estos intervalos. Nosotros vamos a ver dos de las tres operaciones que hay, ¿sí? La primera operación es la unión, que la vamos a designar con la U. En lo que es conjuntos, ¿sí? Nosotros no tenemos las operaciones usuales, pero una unión, para que ustedes se ubiquen un poquito más, es lo que sería una suma, ¿sí? Ahora, una unión van a ser los elementos que yo tenga en el primer intervalo y los que tenga en el segundo intervalo. ¿Qué significa esto? Bueno, para poder hacer una unión y poder encontrar el resultado, ¿sí? Vamos a suponer, a mí me dicen, me dan estos dos intervalos, hallar A, unión B. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Representar gráficamente, ¿sí? Entonces, voy a trazar mi recta. ¿Cómo voy a graduar mi recta? Bueno, me voy a fijar de los extremos del primero, ¿sí? Tengo el 2, tengo el menos 3. Bueno, menos 3 es más chico, entonces es el primer valor que yo voy a poner. Es el primer valor y voy a graduar desde el menos 3 hasta, segunda componente, tengo el 6 y tengo el 4, hasta el 6. Ahí sí voy a ir de 1 en 1, respetando la escala, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, bien, quede corta. Ahí va. 4, 5, 6 y le voy a colocar más infinito y menos infinito. Siempre tienen que estar estos dos símbolos. Entonces, voy a representar el intervalo A, 2, 6, abierto. Bien, entonces voy con A, 2, 6 y lo rayo hacia un lado. Ustedes lo pueden hacer con colores también o con el lápiz, va a estar perfecto. Siguiente es el menos 3, 4, el B. Bien, es acá semicerrado, menos 3 hasta, vamos con el otro, el otro está mejor. Desde menos 3 hasta 4. Y voy a rayar hacia el otro lado. Bien. La unión ahora va a ser todo lo que yo veo graficado, o sea, el intervalo más grande que pueda haber en la representación. En este caso, ¿sí? Me queda justamente un cruce, o sea, donde termina, antes de que termine el intervalo empezó el otro y se me cruzaron. Ese cruce en realidad no me importa, ¿sí? Este cruce no va a tener nada que ver, pero sí lo que va a hacer es justamente unirme al intervalo A con el intervalo B y va a hacer que se me haga un intervalo más grande. Entonces, la unión va a ser desde menos 3 hasta 6, o sea, desde donde empieza hasta donde termina. Así como empezó con el corchete y así como terminó con el paréntesis. Entonces, la unión va a ser menos 3, punto y coma, 6. En este caso me queda todo un intervalo de corrido, un intervalo mayor. Por eso a la unión lo vemos como la suma, ¿sí? Si yo lo sumara a estos intervalos me queda un intervalo más grande. En este caso me queda un intervalo más grande, un intervalo de corrido, porque estos intervalos se cruzan antes de finalizar. Bien, veamos otro caso de unión. Tengo el intervalo A, el intervalo B. El extremo más chico es este, nuevamente es menos 3. Y tengo que graduar hasta el valor 4, porque entre 0 y 4 el valor más grande es 4. Entonces, menos 1, 0, 1, 2, 3, me va a quedar justito acá, 4, lo extiendo, más infinito, menos infinito. Entonces, represento a A. A es de 2 a 4, abierto, lo rayo hacia un lado. B es menos 3, 0, menos 3, 0, lo rayo hacia el otro. Bien, me pedían que encontrara la unión entre ambos. En este caso, la unión, ¿sí?, no es un intervalo mayor,
sino que van a ser estos dos intervalos. La unión siempre existe, pero no siempre existe como un intervalo más grande. A veces existe en parte. En este caso, la unión de estos intervalos, como respuesta, me va a dar este intervalo y este intervalo. ¿Cómo se escribe? Así. Me va a quedar el menos 3, 0. Con corchete acá, me lo trabé. Con corchete acá también. Entonces me queda menos 3, 0, unión, el intervalo 2, 4. ¿Sí? Me queda como dos intervalos separados. Eso va a ser la unión. Entonces, si los intervalos se me cruzaron antes de que finalicen, me va a quedar un intervalo más grande. Pero si los intervalos no se van a cruzar, la unión van a ser estos dos intervalos, siempre con el signo de unión en el medio. Entonces va a ser este intervalo y este intervalo. Bien, la segunda operación es la intersección, que la intersección se designa como si fuera una N o una U invertida. Ahora, la intersección van a ser los elementos que estén o que coincidan en un intervalo y en otro intervalo. La intersección se da solamente entre dos intervalos al mismo tiempo, no se puede hacer entre tres. En la unión, me olvidé decirle, se puede hacer entre tres intervalos al mismo tiempo, ¿sí? Puedo hacer A, unión B, unión C y puedo representarlos a los tres en la misma recta. ¿Por qué? Porque es una suma de tres intervalos. En cambio, una intersección va a ser siempre entre dos intervalos. ¿Está? ¿Qué me pasa si tuviera entre tres intervalos? Tengo que hacer 2, la intersección entre 2 en una recta y el resultado de eso en otra recta con el siguiente. ¿Sí? Eso ahora igual se los voy a mostrar cuando tengamos que resolver o explicar el trabajo práctico. Entonces, intersección son los elementos en común que hay entre los dos intervalos. Ahora, a mí me piden que encuentre la intersección entre C y D. Por lo tanto, los voy a representar. C es menos 2, 4 abierto, menos 2, 4, lo rayo. Y D es 2, 5 cerrado. Entonces es 2, 5 cerrado. Ahora, la intersección van a ser justamente ese segmento o ese pedacito en el que los dos colores se me cruzaron. En este caso, se me están cruzando los dos colores acá, entre 2 y 4. Entonces, la intersección va a ser en 2 cerrado, ¿sí? En 2 cerrado, punto y coma, 4 abierto. ¿Está? Entonces, en 2 y en 4 van a tener elementos en común estos dos intervalos. Si lo tuviera que clasificar, va a ser un intervalo semicerrado. La intersección siempre se hace, ven que como son pedacitos que tienen en común, no podría hacer otra intersección en la misma recta. ¿Por qué? Porque no podría ver dónde se cruzan, ¿sí? Entonces, sí o sí, las intersecciones hay que hacerlas de a dos. De a dos es esto, ¿sí? Dos intervalos, hago la intersección y luego el resultado lo realizaría en otra recta. En este caso, la intersección existe, ¿sí? Y el intervalo resultante es el 2, 4, que es donde se me cruzan los dos colores. Bien, veamos en este caso qué es lo que me pasa. Yo tengo el intervalo C, que es menos 2, 0, y el D, que es 1, 3. Entonces represento el intervalo abierto 2, 0, menos 2, 0, perdón, menos 2, 0, y el intervalo 1, 3. Bien, en este caso, la intersección no es posible. ¿Por qué? Porque los colores no se cruzan, ¿sí? Cuando los colores no se cruzan, cuando no hay ningún tipo de corte, la intersección se dice que es vacía, ¿sí? Que es cuando no hay un corte. Acuérdense que a diferencia de la unión, en la unión me quedaba este intervalo, unión este intervalo. En la intersección, como no hay elementos en común entre los dos, se escribe así, ¿sí? Se escribe que
es vacío. Bien, en este caso, ¿sí? Este tercer ejemplo de intersección tengo el intervalo -1, 4 cerrado y el intervalo 4, 5 semicerrado. Entonces voy a representar el intervalo E, -1, 4, cerrado, -1, 4. Y el intervalo E, 4, 5. Bien. ¿Se acuerdan que en un principio, cuando definimos los intervalos abiertos, cerrados, hablamos de cuándo un valor se incluía, cuándo no y demás? Bueno, si bien al momento de representar un intervalo no tenía sentido o me daba igual, por decirlo de alguna manera, al momento de operar no me da igual si el intervalo tiene corchete o tiene paréntesis, ¿sí? Ahora, si vemos qué es lo que pasa, este intervalo inició en -1, terminó en 4, lo incluye al 4, y este intervalo empieza en 4, que lo incluye al 4, y termina en 5, ¿sí? ¿Qué pasa? En común no tienen un cruce, pero sí tienen un punto en común, porque los dos incluyen al valor 4. O sea que en común tienen el punto 4, ¿sí? Tienen solamente esto acá, está ese valor que es el que los dos están incluyendo. Para poder escribir esto, no es un intervalo, sino que es solamente un valor, se escribe entre llaves y se pone cuál es el número que tienen en común, ¿sí? Si fuera un pedacito porque es un intervalo, ya iba con paréntesis, ya iba con corchete. Cuando es un solo valor, porque es que los dos intervalos comparten justamente un extremo, que lo podemos ver acá, entonces se escribe entre llaves. Este valor entre llaves solamente en la intersección va a ser posible si los dos extremos tienen corchete. Si los dos tienen paréntesis, es vacío. ¿Por qué? Porque no pertenecen, los dos no tienen al 4. Si uno tiene paréntesis y el otro tiene corchete, es vacío. ¿Por qué? Porque uno tiene el 4 y el otro no lo tiene. Los dos tienen que tener al 4 incluyéndolos, ¿sí? ¿Para qué? Para que la solución, ¿sí? O la intersección sea justamente un valor. Ahora lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Bien, el ejemplo ahora es este. El intervalo E es -1, 4 cerrado y el intervalo F es abierto en 4, 5. Entonces voy a representar a E -1, 4 cerrado y el intervalo F, ¿sí? Que ahora es abierto en 4, 5. Bien, ahora un intervalo termina en 4 y el otro empieza en 4, pero con la salvedad de que este intervalo incluía al valor 4, ¿sí? Y este intervalo, el siguiente, no lo incluye al 4, incluye del 4 en adelante, o sea, el valor siguiente al 4. Entonces, el 4 no pertenece al intervalo este, pero sí pertenece a este. Entonces no tienen un punto en común, ¿está? Este sí lo incluía, llegaba hasta el 4, pero este es del valor que le sigue al 4. El 4 no pertenece al intervalo. Entonces no tienen nada en común, ¿está? En este caso no tienen nada en común, va con vacío. Esto me va a pasar si los dos intervalos tienen paréntesis y terminaron y empezaron, o sea, si me pasa esto mismo, pero los dos tienen paréntesis, es vacío. Si uno tiene corchete y el otro tiene paréntesis, es vacío. Solamente voy a tener un punto en común si los dos extremos tienen, ¿sí? Un corchete, ¿está? Si no, es imposible. Entonces, las intersecciones sí me pueden pasar que sean vacías de esta manera. Si no se me cruzan los intervalos porque me quedan por separado, es vacío. Si tengo los extremos porque un intervalo terminó y el otro empezó, pero no tienen corchete los dos, entonces es vacío. Ahora, si los dos tienen corchetes, acuérdense que el valor se hubiera escrito entre llaves, ¿está? Y si tengo un pedacito de corte, ¿sí? Donde se me cruzan los colores, escribo el intervalo con paréntesis o con corchetes
depende cómo me haya quedado entonces representado. Bien, otra cosa. Ejercicios que no vamos a hacer de este trabajo práctico. De la primera hoja del trabajo práctico es el ejercicio C y de la hoja 2 son los ejercicios E y H, que son los que tienen un signo menos, ¿sí? No vamos a ver la operación de diferencia, solamente vamos a ver lo que es la unión y la intersección. ¿Está? Así que estos ejercicios ustedes los van a tachar. Se van a dar cuenta de todos modos que no los pueden hacer porque tienen un signo menos, ¿sí? El ejercicio E, por ejemplo, es E menos A. ¿Está? No expliqué lo que era la diferencia. Bien, sí les voy a explicar cómo resolver ejercicios que tienen en la segunda hoja, como por ejemplo esto que es A unión E intersección F. Entonces, yo lo que voy a hacer es realizar mi recta numérica, ¿sí? Voy a representar a A, ¿sí? Primero voy a hacer A unión E. Está A unión E. Lo voy a hacer en una recta. Entonces, represento A es menos 5, 4. Entonces es desde menos 5 hasta 4 es semiabierto. Y E es de 3 a 7, es abierto. Es desde 3 hasta 7 abierto. La unión, ¿sí? Recuerden que es lo que me da un intervalo más grande, es como si fuera la suma. Se me cruzan, por lo tanto me extiende el intervalo, va a ser el intervalo menos 5, 7. ¿Sí? El punto de corte acá no importaba, sino que me da un intervalo más grande. Entonces, a unión E, yo al costado de la recta, ¿sí? Lo que les pido es que ustedes escriban qué es lo que les queda. Entonces me queda menos 5, punto y coma, 7, abierto en ambos extremos. ¿Sí? Ahora, con menos 5, 7 que me quedó, voy a hacer la intersección, ¿sí? Entonces, ahora voy a hacer menos 5, 7, intersección con F. Entonces, voy a hacer nuevamente la recta numérica. Menos 5, 7, me quedó larga la recta. Entonces, voy a graduar desde menos 5 hasta 7. Me conviene siempre hacer, ¿ven? Esto, si bien no separamos en términos, pero hacer de a dos operaciones. Si fueran A unión E, unión F, hago todo junto. Pero como tengo una intersección ya no es conveniente. ¿Por qué? Porque fíjense que yo acá tengo un corte, ¿sí? Tengo un cruce, y con la intersección busco otro cruce. Entonces me puedo llegar a confundir. Por lo tanto, lo conveniente es que ustedes hagan de a dos operaciones en una recta y que al costado pongan cuál fue el resultado para que después no se olviden, ¿sí? Entonces, graduamos ahora, menos 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lo vamos a graduar un cachito más. A los extremos ponen los infinitos, ¿sí? Y ahora vamos a ubicar el menos 5, 7 abierto, menos 5, 7 abierto, bien, y vamos a hacer la intersección con F, que F es 4, 8 cerrado. Entonces vamos a hacer 4, 8 cerrado. Bien, si buscamos la intersección, estamos buscando dónde se nos están cortando estos dos colores, dónde se nos cruzaron. Y se cruzaron acá, ¿sí? En este pedacito. Se cruzaron acá, desde 4 hasta 7. Desde 4 con corchete hasta 7 con paréntesis. Entonces, ahora sí venimos acá y ponemos que el resultado final de todo esto es 4, 7. ¿Sí? Y de esa manera ustedes van a resolver todos los ejercicios que tengan. En dos rectas les conviene poner el resultado al costado, traer el resultado, graficarlo y hacer la intersección
o hacer la unión con el intervalo siguiente.